Respete mi derecho. Yo cumplo mi deber. ¿Y tú? Con Matutino TV. Un saludo a mi amiga, mi hermana, que aunque está fuera del país, la aprecio bastante como siempre. Dunia de Win, que nos debe de estar viendo ahora mismo. Dunia, un abrazo como siempre. Tenemos, como prometimos, el libro. No es un libro, no, porque un libro es algo para uno orientarse, leer. Esto pasa del libro a conocimientos reales de lo que ha sido parte de la trayectoria que envuelven actos de corrupción, no solo en República Dominicana, personajes en España, aquí, y que rondan algunas figuras que salen también del elenco. Miguel Ángel Ordóñez, un periodista, escritor, que trabajó en República Dominicana en varios medios, como también escribió varios artículos durante mucho tiempo para el periódico El País de España, al cual sigo constantemente. Él escribió Negocios de bajos vuelos, como ustedes lo ven ahí. La confluencia en el Caribe de casos de corrupción de España y la privatización de los aeropuertos dominicanos, de los cuales hemos estado hablando constantemente de hace algunos días, sobre todo anoche. Pero queremos darle los buenos días tanto a Tomás Castro, que estaremos conjuntamente con Ordóñez. Queremos darle los buenos días a Ordóñez. Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Colega. Gracias. Excelente. ¿Qué fue el motivo? ¿Qué te motivó después de tantos años, ¿no, verdad? ¿Y cómo estuvo esa investigación para llegar a tantas conclusiones de las que yo he estado observando, sobre todo con lo de Felipe González, pero lo que concierne en este país, con el botín, Sí. y el caso de los aeropuertos, Sí. en manos que cayera de el señor Abraham Hasuri? Y como siempre me llamó la atención desde que leí, Tomás. Dime quiénes son los corsarios Sí. y quiénes son Los los que filibusteros. lo que tienen las grandes pelotas. Sí. Los pelotazos. Los pelotazos. El pelotazo en España se conoce como pelotazo a un enriquecimiento rápido y no siempre respetando la ley, ¿no? Aprovechándose de los vínculos políticos y económicos, ¿no? Entonces por eso hablamos ahí de los reyes del pelotazo, que de pronto España se les queda pequeña y buscan otros mercados allende los mares, ¿no? Y vienen aquí a República Dominicana precisamente a hacerse de oro, como se hicieron al final, ¿no? No es nuevo, ¿eh? No, Aquí nuevo. Es una vieja tradición. se cambió oro por espejitos. Sí, es una vieja tradición. Pero bueno, entonces a mí lo que me motiva a escribir este libro es, por un lado, la querencia que yo tengo por República Dominicana, que viví aquí, trabajé, escribí en la revista Rumbo, además de ser corresponsal del país. Y entonces, bueno, yo tenía ahí mis fuentes porque yo viví en su día la privatización de los aeropuertos. Entonces, bueno, aparte de eso me encontré con muchísimos flecos de casos de corrupción muy importantes en España, como el caso Malaya, los papeles de Panamá, Marbella. el caso ERE, el caso Marbella, sí, que siempre terminaban teniendo una derivada dominicana, ¿no? Aquí terminó mucho dinero de esos casos, ¿no? Entonces, bueno, tirando un poco del hilo, pues me encontré con viejos conocidos y decidí que era una buena historia, ¿no? El saber cómo, en lugar de un interés general para la privatización de los aeropuertos nacionales dominicanos,
pues a lo que se atendió fue a un interés muy particular de unos inversionistas españoles que eran unos corsarios absolutos, ya tenidos por corsarios en España, ¿no? Ahí pues hay derivadas muy interesantes, como la presencia de Pablo Escobar Gaviria como amigo y socio en algunos negocios de todos estos tutupotes que llegan aquí a República Dominicana. Y bueno, el reflejo está en cómo están hoy por hoy los aeropuertos concesionados, ¿no? Hubo promesas en esa licitación absolutamente amañada, pero había promesas de unas inversiones importantes para remodelar todos los aeropuertos, y a la vista de todos está si se invirtió o no esos 410 millones de dólares que deberían haberse invertido en la remodelación de las terminales aéreas, ¿no? Ni de lejos se invirtió ese dinero, igual que se incumplieron muchísimas otras promesas del pliego de licitación de la concesión. En la licitación, Tomás, que tenemos aquí en el capítulo El baúl del botín, en la página 155, que habla de quienes licitaron. Y quien estaba a cargo de la licitación era el señor Vitelio Mejía. Sí, el esquema que se sigue para hacerse con los aeropuertos estatales dominicanos es el mismo que había aplicado Enrique Sarasola, a quien muchos consideran testaferro de Felipe González. El padrino de... Efectivamente, y era el socio de Jesús Barderas. Es el mismo esquema el que siguen aquí, que había aplicado para hacerse con la construcción del metro de Medellín, gracias a la anuencia de su amigo íntimo Pablo Escobar Gaviria. ¿En qué consistía? Pues en hacer un traje a medida en la licitación. Complicidad con los gobiernos. Claro, complicidad con el gobierno y con las personas que iban a decidir la licitación. Meter un caballo de Troya para asegurarse que la licitación iba a ser de ellos, ¿no? A través de enllaves y demás, y de engrasar el sistema para que la licitación fuera a ellos y desbancase o afuerease a otros competidores. En términos de engrasar la licitación, ¿son los maletines? Bueno, podría considerarse, sí, dar mimo a las personas involucradas. Y es muy curioso que se da la casualidad de que las personas que deciden a quién se iba a adjudicar el concurso de concesión, al poco tiempo, hablamos de meses, terminaron en nómina oficial, formal, de Aerodom, del ganador de esa licitación. O sea, por ejemplo, Vitelio Mejía, que era el presidente, era sobre quien recaía el peso de la licitación, termina como empleado, como consultor jurídico del grupo Abrisa y de Aerodom. No era el que determinaba la licitación, de acuerdo al texto. Se la negó a las empresas Méndez Cabral y se la negó también a otra empresa más. Sí, porque había otras que se sabía más o menos lo que iban a proponer. En el caso de Méndez Cabral no se sabía porque no se tenía documentación de ellos. Entonces los afuerearon por una formalidad técnica de que en vez de entregar 2 copias, había entregado solo una, y por minucias así, ¿no? Cosas que se resolvían diciendo, mira, son 2 copias, traigan otra. Claro, son errores materiales que legalmente se pueden solventar sobre la marcha, ¿no? Esto fue en descrédito del país, porque claro, es una licitación internacional a la que acuden empresas internacionales con prestigio, y realmente lo que hicieron eran comparsas para dar una credibilidad a todo el proceso, ¿no? Pues claro, eso fue en menoscabo de la imagen de un país como la República Dominicana y de los dominicanos, ¿no? Pero para poderse hacer eso, para que Vitelio Mejía diera el visto bueno, Tomás Ordóñez, tenía que contar las nueces de arriba. Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Sea, Diandino Peña era el entonces ministro de Obras Públicas. Sí. Que tenía muy buena relación con uno de los socios de Aerodom. Con Abraham Hasuri. Efectivamente, que fue presidente de Aerodom. Además, es curioso porque a Abraham Hasuri lo buscan para que participe en todo este proceso precisamente por los enllaves que tenía. Fue seleccionado de allá para acá. Jesús Barderas controlaba
a otro partido, por las tendencias socialdemócratas y el ser tan amigo íntimo de Felipe González. Por cierto, hace una semana en un tribunal español, un comisario de policía corrupto que están juzgando ahora y se enfrenta a 100 años de cárcel, una petición de 100 años de cárcel, José Manuel Villarejo, hablaba de su amigo Jesucito Barderas como testaferro y socio de Felipe González. Entonces, bueno, por un lado estaba controlada esa rama socialdemócrata de la política dominicana, pero le faltaban enllaves de peso con el PLD. Ahí es donde entra Abraham Hasuri, que entra de mil amores en la componenda, a cambio de que Civilcat, su constructora familiar, que luego se llama Sinercon, se encargase de todas las obras de remodelación de los aeropuertos. Estamos hablando de 410 millones de dólares de inversión que deberían haberse invertido durante el tiempo de la concesión. No se invirtió ni la mitad. Y además hay pruebas más que evidentes de que no se invirtió. Teóricamente, sobre 200 millones de dólares se llegaron a invertir, si acaso, que habría que auditarlo para ver si fue cierto, ¿no? Entonces, bueno, por eso entra Abraham Hasuri, que era, como bien dices, pana full de Andino Peña, que tenía mucho peso en la licitación, porque esta licitación dependía de la Secretaría, la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Transportes y Comunicaciones. Ese dinero, al revés, ellos no invirtieron nada, ellos le sacaron dinero. Te voy a explicar la forma que lo hicieron. Cuando Aerodón tomó la administración de los aeropuertos, desconocieron todos los contratos de arrendamiento que habían en los locales comerciales dentro del aeropuerto. Y todo el que quiso readquirir los contratos o las concesiones de los espacios tuvo que pagar sumas de dinero extraordinarias para poder conservar los que tenían o adquirir nuevos. Y en dólares. En dólares, claro. Cierto, y en muchos casos les hicieron la vida imposible, por ejemplo, plantándole de la noche a la mañana un muro delante de la entrada. Claro que sí. Yo lo vi eso. Yo lo vi. En una ocasión yo iba a Costa Rica y cuando llegué al aeropuerto, resulta que todos los pasillos estaban con unas paredes provisionales de chirró, donde no se veía nada. Tú tenías que ir como un callejón. En callejones. Sí. Lo hicieron así. Y gente que lo que vendían era café y agua, cosas así. Lo sacaron para ellos querían todos los negocios para ellos. Todos. Incluso pretendieron cobrarle al Estado dominicano no ya solo por el agua, la limpieza, sino por la ocupación de oficinas dentro de los aeropuertos, por ejemplo, migración, aduanas y demás. O sea, al mismo gobierno. Al mismo gobierno. Que le había dado la concesión. Sí, eso lo evitó un hombre muy íntegro que era Jotin Curi, que justo cuando se da la licitación, él protesta y dice, pero esto es un robo a la nación, lo que se va a perpetrar va en contra de todos los dominicanos y es un asalto a mano armada a la nación dominicana, ¿no? Entonces, gracias a él, esos detalles, algunos de esos detalles, se limaron. O sea, ¿no? Pero recuerden, estamos hablando del doctor Jotin Curi, no del hijo, del padre. No, Jotin Curi padre. Porque el hijo no sirve. Quien fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que tenía y fue también en el gobierno constitucional de Camaño. Efectivamente. Fue en el gobierno de Camaño, tuvo varias posiciones. Claro. Estamos hablando y posteriormente fue consultor jurídico de Balaguer también. Fue íntegro. Ahora, al llegar a Aerodón, ellos establecen en lo que le presentaron a Vitelio Mejía, estaba el componente del cobro de $10 a los pasajeros, y donde establecían como una forma de darte algo al gobierno: 50 para ti, 50 para mí, 50%. Sí, eso es muy curioso. Una de las razones de peso con la que justifican la otorgación de la adjudicación del contrato de concesión a Aerodón
es que no iban a cobrar tasas, no se iba a quitar ninguna tasa que estuviera cobrando el Estado dominicano, y que entonces pues no iba a ir en detrimento de los turistas. Pues claro, si tú grabas a los turistas y cada vez te tienen que pagar más impuestos para entrar en el país, para usar las líneas aéreas y demás, pues esas líneas aéreas se van a otros destinos. No olvidemos que República Dominicana vive del turismo prácticamente, ¿no? Entonces se lo dan con esa justificación. Es que Aerodom promete no subir ninguna tasa, no arrebatar al Estado dominicano ninguno de sus ingresos por entrada, salida de turistas y demás. Y la realidad es que terminaron cobrando $16,50 por cada pasajero que entraba y salía del país. Sí, lo cobraban ellos, no el Estado. Evidentemente. Yo quería preguntarte, ¿existen ejemplos parecidos en Europa de concesiones aeroportuarias en esos términos que fueron concedidos aquí en República Dominicana? Una concesión tan amañada, que fue un negociazo, se le dan... Fíjense qué curioso. No, la pregunta es que si en Europa concesiones, tú conoces sí, licitaciones. casos. Licitaciones hay. En toda Europa ha habido licitaciones, concesiones de servicios públicos, por supuesto que sí, pero con una transparencia que no se ha dado en el caso dominicano. El aeropuerto de Barajas, por ejemplo, está bajo concesión. Lo gestiona una empresa pública, que es en parte pública, que es AENA, y así pasa en el resto de Europa también. Hay servicios que se concesionan, por ejemplo, las áreas de duty free, las tiendas de... se concesionan áreas. Efectivamente, claro. Pero no se le entrega todo el patrimonio. No. Además, en este caso es que fue un negociazo. Esta gente, fíjense qué curioso, la licitación es por 15 años. Todos los candidatos acuden y hacen sus estudios de mercado y sus propuestas en base a esa licitación por 15 años. Excepto Aerodom. Aerodom lo hace con una propuesta por 20 años. ¿A quién se lo dieron? A Aerodom, que había hecho los cálculos sobre 20 años. Se lo dan por 20 años. Luego llora, se hacen las víctimas, que si empezaba a trabajar... Si invertían $400 millones, no lo iban a poder sacar en tan poco tiempo. Claro, que si de pronto y ahí es que le dan el Estado permite la competencia aprobando el aeropuerto de Licey al medio, tal y cual, pues ellos se quejan tanto que les dan 2 ampliaciones de la concesión, con lo cual esa concesión de 20 años se convierte en 30 años. Ellos a los 8 años... ¿Quién le dan la concesión adicional? Esas ampliaciones, el gobierno de Hipólito Mejía. En el 2004, la que firma Miguel Vargas. Muy amigo de Abraham Hassuri también. Muy amigo también. Tanto como que entonces eran socios, luego se pelean, le hace la vida imposible cuando es candidato presidencial, y entonces, cuando las primarias y del háblame PRD. de esto. El Rincón Dominicano con suite presidencial. Bueno, ese es el origen de toda la concesión de los aeropuertos dominicanos. Como decía antes, lejos de obedecer a un interés general de la nación, obedecía al interés muy particular de los inversionistas españoles. Enrique Sarasola, un tutumpote absoluto, que era socio, maestro, incluso jefe de Jesús Barderas. Ellos habían tenido problemas legales en España por negocios en los que estafaron a ¿A quién más era que de le uno? llamaban el encantador de serpientes? A él. Felipe González siempre ha sido un encantador de serpientes y además se prestó a una gran polémica a la compra de Bahía Rincón, esos terrenos playeros que compran Enrique Sarasola con Jesús Barderas y buscan a un socio dominicano que le allane el terreno para conseguir un aeropuerto cercano, que era Roberto Prats, que además le prometen que él se iba a encargar de las obras de ese aeropuerto. Empiezan a engolosinar al gobierno de Balaguer para que les haga un aeropuerto cercano, pero claro, el gran problema que tenían es que allí tenían un paraíso, pero muy alejado de la principal terminal aérea, que era las Américas. Entonces, claro, tú traes a unos turistas de Europa a las Américas y de allí con las carreteras de los años... viene Arroyo Barril. Claro, de ahí viene. Eso es lo que consiguen hacer, pero con el problema de que la pista ven que no era adecuada para vuelos transoceánicos. Entonces, todo eso deriva en la concesión de los aeropuertos nacionales.
hablábamos ahí de Felipe González y la polémica. En una noche de borrachera que contamos en Negocios de Bajos Vuelos, Enrique Sarasola llega a confesar que él estaba preparando un patrimonio a Felipe González para que el día en que dejase la presidencia del gobierno español no tuviese aperturas económicas y que se retirase precisamente en ese proyecto de Bahía Rincón. Luego el proyecto se complicó, hubo desavenencias de Roberto Prats con los otros socios, que eran Jesús Barderas y Enrique Sarasola. La parte de Roberto Prats teóricamente la compran a medias Abraham Hassuri cuando entra en toda esta componenda de los aeropuertos dominicanos con Jesús Barderas. No le pagan realmente a Roberto Prats y ahí se iniciaron una serie de litigios que han impedido el desarrollo de Bahía Rincón. Yo diría que afortunadamente, porque el proyecto que tenían era aún más agresivo que el de Capcana, con una marina artificial desastrosa. Bueno, Capcana, que destruyó tantos manglares, tantos humedales, zonas que deberían estar protegidas, pues eso se hubiera repetido en Bahía Rincón si por entonces se hubiese permitido la construcción de ese proyecto, que aún está moviendo para lograr inversionistas extranjeros, ¿no? Rincón Bay se llama ahora el proyecto. Tú conoces la historia del Cayo Cabrón, ¿no? Claro. Claro, ahí decían en España que era un nombre ideal estando de por medio Enrique Sarasola. Sí. También. Claro, sí, porque Enrique Sarasola tenía muy mala fama en España, pues se enriqueció a la sombra de su amigo, de su protegido. Franco no era de la gente de Franco. Sí, pero en la transición política pues giró y entonces Se fue para el PSOE. él siempre se jactaba de haber hecho él era un gran apostador, él se jugaba muchísimo dinero en apuestas, le encantaban los caballos y él decía que la mejor apuesta que había hecho en la vida y que le había salido perfecta había sido la de apostar por Felipe González. Al mismo tiempo que puso los huevos en la canasta de la derecha de Franco, y a un ministro de Franco, una personalidad del franquismo muy importante como era Solís, trató de fundar un partido conservador para que a él le solventase sus negocios, pues apostó también en la izquierda por la socialdemocracia del Partido Socialista Obrero Español y le hizo caso a Felipe González cuando nadie se lo hacía. Empezó a moverlo, aprovechando la solidaridad que había en toda América Latina, incluida la República Dominicana, por la socialdemocracia y la emergencia de Felipe González, pues lo paseaba por aquí, por República Dominicana, claro, por República Dominicana, por Venezuela, por Panamá, y él aprovechaba para hacer negocios, porque él era un negociante y hizo mucho dinero gracias a eso. El caso de que las personas de Arodón le venden al grupo Vinci, francés. Nosotros no antes a Vinci le había vendido a un grupo mexicano, norteamericano, pero con sede en paraísos fiscales. Ahí es el gran pelotazo que ellos dan. Cuando ordeñan a más no poder el negocio de los aeropuertos, pues deciden venderlo. Y se lo venden a esta gente por la módica suma de $1.000 millones. De los que a un grupo anterior norteamericano, mexicano, lo hace por $1.000 millones y todo eso se hizo en secreto porque tenían miedo de que el Estado dominicano exigiese el pago de impuestos. Muy recientemente, por esas fechas, se había vendido la antigua Codetel y hubo una polémica porque se pidieron una serie de impuestos. Se pagó impuestos, pero ahí me dio la Embajada de Estados Unidos, como ustedes saben, y se pagaron menos impuestos de los que en un principio se iban a pedir. $170 millones se pagó en la transacción de Verizon que adquirió Carlos Slim. El mexicano, amigo de Felipe González también. Socio amigo de Felipe y que nunca entraron y representante de los intereses de los Salinas de Gortari. De los Salinas de Gortari. Del PRI mexicano. Sí. Oye, qué suerte hemos tenido aquí, ¿eh? Sí, por eso le digo. Negocio, ¿eh? Es que es muy Carlos Slim también. Tomás, en esa época también vinieron, durante el gobierno 2004-2012 de Leonel Fernández,
Por eso no me sorprendió lo de los mexicanos. Aquí vino una bandada de mexicanos que hicieron grandes inversiones. ¿Tú recuerdas, Franco, cómo era que se llamaban? Unos supermercados. Supermercado Maica, algo así. Que llegaron de mexicanos. Y entonces ahí vino Carlos Slim. Electra, algo así. Electra. Y vino Carlos Slim, entonces compró a Claro, a Codetel, y le puso Verizon, que luego hubo que volver a Claro. Pero 170 millones de dólares que se pagaron De impuestos. de impuestos Claro. Pues- nunca entraron al Estado. Claro, en este caso, Y en los 1.000 millones de Aerodón. con Aerodom, que vende a Advance, el grupo Advance, Sí, International. son 1.000 millones de dólares. Hay cifras más moderadas, hay fuentes que dicen 700 millones de dólares, pero bueno, entre 700 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. Y lo hacen de manera soterrada para evitar la polémica de que pronto alguien dijese, pero ven acá, ¿y esta gente no paga impuestos? No pagaron ni un solo chele de impuestos, ni siquiera por llevarse ese dinero fuera del país. No, porque el dinero no entró. No, claro, El dinero se quedó en paraísos fiscales. claro. La transacción se hizo fuera del país, no fue en el país. Usted está informado, ¿eh? Sí, la transacción se hizo fuera del país y en todas esas islas donde esa empresa tenía paraísos fiscales, entonces le depositaron a ellos. Pero eso no se hizo sin la anuencia del gobierno de Danilo Medina, que era el que gobernaba en ese entonces, y aprobaron la venta. Leonel Fernández. No, primero Leonel, Sí, claro. Y luego entra y Danilo. luego entra Danilo después que se hace la venta. Pero quien Sí, aprueba sí. la venta es Leonel Fernández. Ujú, El gobierno de efectivamente. Leonel Fernández. Entonces Leonel aprueba la venta, Tomás. No entra un centavo al país. Se quedan en los paraísos fiscales y me van a decir que el presidente Fernández no sabía de la transacción. Claro. Eso coincide además O sea, con... ¿cuánto dinero se coge? Y ahí está metido de Andino, que esta es la fecha que él no sabe cuántos recursos tiene. Él no sabe cuántos Eso es millones insólito. tiene. Insólito. Le preguntaron que cuánto ascendía su fortuna. Y yo, que no sabía. Pues, ¿Tú te imaginas? Y de las cosas que han pasado en este país, que como no he leído No, pero completamente tu libro, no lo tengo. Aquí vino un señor llamado Antonio Santa Cruz Londoño, de una empresa llamada La Cruz del Sur de Colombia, a hacer 2.000 viviendas para los militares dominicanos, que se declaró de utilidad pública los terrenos ahí por el 25, donde está la primera brigada. Nunca se hicieron las viviendas. Sí se hizo el decreto que declaró de utilidad pública. Te trato el tema, porque eso yo lo voy a tratar en un libro que estoy dándole formas. Porque veo un capítulo aquí, el metro de las mañas del más cojonudo. Y me gustaría después de la pausa que tú me hables, porque aquí habla de la misma persona. Ah, claro, que era un hombre fuerte, el representante de Pablo Escobar Gaviria en la oficina del ¿Y en metro qué de año Medellín. fue eso? Eso es, No, a lo que Tomás está señalando. Ah, no, eso fue durante el gobierno de Hipólito Mejía. Perfectamente. la confluencia de casos de corrupción, no solo de España, sino de otros Exactamente. lugares en la República Dominicana. Vamos a hacer un paraíso de pausa. Sí. Pero fiscales también. Pero un paraíso, no se vayan, señores, porque esta entrevista y yo creo que vamos a Yo tener creo que que vamos a continuar. tener que hacer varias. Sí. Hacer una cuenta más. Pero vamos a los compromisos, señores.